La Iglesia Católica se colapsa. Hoy estamos siendo testigos de su desmoronamiento, viendo caer uno a uno los pilares que por más de 2000 años la han sostenido. Su doctrina, su liturgia, su autoridad moral frente al mundo se apagan. Sus templos se vacían. No son pocos los que desean e incluso afirman que la Iglesia Católica ha llegado a su fin. Pero hay algo que olvidan aquellos que afirman y desean el final de la Iglesia Católica: que la Iglesia es Cristo, y Cristo no miente porque Él es la verdad y sobre Él descansa el fundamento de la Iglesia Católica. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Estos no son solo tiempos de crisis, de acusaciones, de condena, de renuncia, de abandono. Son tiempos sobre todo de oportunidad para la santificación, de demostrar que hoy se debe ser un católico radical, auténtico. Católicos que lejos de abandonar, conocen, aman, proclaman y embellecen a la Iglesia, la única Iglesia de Cristo, el único Señor. Son tiempos para ser católicos en serio. Es tiempo de buscar soluciones, reformación y purificación. Cristo vuelve a exigir renovación en su Iglesia. Necesitamos entender que el problema radica en que hemos apartado nuestra mirada de Cristo. Es precisamente por esto que nuestra Iglesia se hunde hoy en la tempestad y los vicios de este mundo. Los católicos en serio. Es un movimiento católico de inspiración mariana que nos mantenemos en una constante conversión, que nos sabemos de barro, frágiles, pero que no nos detenemos en el camino del lamento. No hay tiempo para ello. Somos católicos caminando hacia la santidad. Somos hombres de fe que buscamos devolver la pasión, el fervor y la identidad de ser católico mediante el conocimiento profundo de la auténtica fe católica. Esta es una llamada para todos aquellos que creen en el proyecto de Cristo, como lo hicieron los apóstoles que dejaron todo por seguirlo, como hicieron los mártires que derramaron su sangre por este proyecto grande de amor. Este es un llamado para ti, a que pongas a los pies y servicio del Maestro toda tu vida para instaurar su reino en la tierra y esperar su victoria final frente a los poderes del infierno. Sé parte viva de este movimiento para que todos juntos seamos los católicos en serio. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Estamos una vez más con ustedes. Estudiar la personalidad de Satanás es una tarea, además de ardua, difícil, resulta también muy fascinante. ¿Cómo piensa Satanás? ¿Tiene elecciones? ¿Decide Satanás? ¿Sabe discernir entre el bien y el mal? ¿Cómo es la estructura psicológica, la psique de Satanás? Acompáñenme para que juntos reflexionemos sobre esta realidad de la personalidad, de la psique de Satanás. Sigue al Padre Adolfo María en redes sociales. Búscalo como Padre Adolfo María o visita su página web padreadolfomaria.com o católicosenserio.com y mantente al tanto de eventos, diplomados y proyectos en los que puedes participar para ser un católico en serio. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les saludo con mucho gusto el Padre Adolfo María. Sean bienvenidos a esta nueva entrega que juntos hemos venido reflexionando sobre un tema que, como ya lo venimos diciendo también, ha sido un tema que hoy en día es muy polémico. Para muchos termina siendo un tema que es inexistente, digamos, la realidad de los ángeles. Para otros, la existencia de los ángeles tiene una connotación meramente mágica. Y bueno, para también los creyentes, de alguna manera, tiene una percepción distinta de los ángeles. Y eso hay que irlo conociendo. Bueno, estos temas los venimos reflexionando. Y en este
este tratado que estamos tomando de angelología y de demonología, hemos venido describiendo esta naturaleza de los seres angélicos. Ustedes recordarán en temas anteriores cómo venimos hablando desde la creación y cómo Dios ha creado seres que no entran en las categorías a las que formamos parte nosotros los seres humanos, de tiempo y espacio, en donde estamos constituidos de materia. También hay una serie de seres que se consideran como espirituales porque carecen de materia. Bueno, hemos venido hablando que dentro de este segmento de seres entran los ángeles, como seres puros, inteligencias puras. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante sobre cómo es la psicología de los ángeles, y con ello obviamente iremos profundizando cada vez más en la psicología de Satanás, dado que él es un ángel. Bueno, antes de empezar a abordar este tema de la psicología de los ángeles, para contextualizar un poco tendríamos que primero ver la estructura de la psique del ser humano, para que podamos ir haciendo una especie de comparación. Nosotros sabemos, mis hermanos, que nosotros como seres humanos estamos constituidos por una materia, tenemos una constitución material, nos componemos de diferentes elementos, de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, de oxígeno, ya lo hemos mencionado, y esto nos hace tener a nosotros, en el caso de nosotros los seres humanos, un cerebro, como muchos animales, algunas bestias, poseen un cerebro, de tal manera que estos cerebros, bueno, están en correspondencia con la naturaleza de los seres. No es lo mismo el cerebro de una bestia, pensemos de un animal doméstico, un gato, un perro, a el cerebro, digamos, del ser humano. Esto le hace tener otro tipo de inteligencia. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, el ser humano no solamente tiene la inteligencia, sino que tiene la capacidad de raciocinio y puede hacer estas ecuaciones mentales. Bueno, cuando vemos al hombre así, con una constitución, una naturaleza que le es propia de ser humano, tiene, en esta constitución natural, tiene un cerebro que le permite tener un sistema de pensamiento correspondiente a su naturaleza, que es ser humano. Pero también sabemos que el ser humano no solamente es materia. Tenemos un cerebro, por supuesto que sí, pero también tenemos una dimensión que no está limitada por la materia. Y aquí es donde entra la psique del ser humano. Hay una psique, una estructura en donde entra el pensamiento y donde entra la capacidad de elegir. ¿De acuerdo? Entonces, todo ser personal tiene una psique. No podemos hablar de una psique en los animales, porque los animales tienen una inteligencia, tienen un cerebro, pero ellos no tienen la capacidad de crear ideas, de hacer silogismos, raciocinios, no pueden obviamente elegir, ellos no eligen, lo hemos mencionado también en pasados temas, la bestia no elige. De tal manera que esto es algo que está limitado a los seres personales, los que están dotados de una personalidad. Bueno, el ser humano es una persona y tiene esta estructura psicológica que se compone de dos elementos fundamentales. Toda psique en la persona o en un ser personal tiene esta estructura entre la verdad y la bondad. De tal manera que para que se forme esta estructura psicológica en el ser humano, supone que tiene que tener una capacidad de conocer la verdad y una capacidad que le permite distinguir el bien. Obviamente la verdad respecto a lo que no es verdad, el bien respecto a lo que no es bien. De tal manera que esta estructura psicológica del ser humano lo acompaña en cada momento de elección. Cada instante el ser humano está eligiendo. Desde que tú te despiertas, mi hermano, hasta que te vas a dormir, estás siempre ejerciendo este acto psíquico, es decir, que te permite conocer la verdad y te permite conocer el bien. Y todos los días, mi hermano, estás eligiendo, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, siempre estás tomando elecciones.
eliges entre lo que tú consideras que es adecuado, que es verdadero, eliges entre lo que tú consideras que puede ser bueno o puede ser malo. Y este ejercicio lo haces continuamente porque estás dotado de esta psique. ¿Qué pasa con los ángeles? El ángel, ya lo dijimos en temas anteriores, es una persona. Está dotado de personalidad. ¿Por qué? Porque también tiene estas dos estructuras. Tiene una psique. Los ángeles también tienen una psicología o una psique que se conforma de estos dos elementos esenciales. Por un lado tiene una inteligencia que le permite inclinarse, buscar la verdad, y por otro lado tiene este elemento volitivo o de la voluntad que le permite inclinarse o buscar el bien. De tal manera que puede elegir entre lo verdadero y lo no verdadero, entre lo bueno y lo no bueno. El ángel, por supuesto, que también tiene esta estructura psicológica. Pero, ¿cómo es la estructura psicológica del ángel? Por supuesto que tiene rasgos muy similares a los del ser humano, a los tuyos y a los míos, pero ¿en qué radica la diferencia de la estructura psíquica de los ángeles? Tenemos nosotros que conocerlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es a través de esta estructura psíquica, psicológica que tiene el ángel para actuar en nuestra vida. Y concretamente el tema que nos atañe a todos nosotros es cómo es la psicología del demonio y cómo es que actúa, cómo es que estructura él estrategias para llegar a la psicología de nosotros y lograr lo que comentábamos en el pasado tema: incidir en tu vida, en tu conciencia, y hacerte creer que lo que estás haciendo es bueno, o te permite desear algo que puede ser malo, incluso intrínsecamente, es decir, malo en sí mismo, y que te permite desearlo. De tal manera que cómo es que el demonio empieza a incidir en mi vida y empieza a convencerme, y termino yo cediendo y confundiéndome entre lo que antes consideraba como verdadero, ahora no lo es. Lo que antes consideraba como bueno, ahora no lo es. ¿Qué pasó? ¿Cómo se introdujo el demonio en mi campo psicológico? ¿Cómo es que alteró mi racionamiento? ¿Cómo es que alteró mi dimensión volitiva, que ahora me permite estar en una confusión, en una nebulosidad entre mis decisiones? Sigue al Padre Adolfo María en redes sociales. Búscalo como Padre Adolfo María o visita su página web padreadolfomaria.com o católicosenserio.com y mantente al tanto de eventos, diplomados y proyectos en los que puedes participar para ser un católico en serio. Pues cuando ya nos metemos de lleno, mis hermanos, a este tema de la psicología de los ángeles, desde ahorita les anticipo, mis hermanos, que es un tema muy complejo. Entramos a la dimensión del misterio, que eso no quiere decir no lo podemos estudiar o no nos podemos aproximar, pero sí tenemos que tener como presupuesto que entrar al tema de cómo actúa, cómo opera la psicología de los ángeles y concretamente de Satanás, siempre será un misterio. Es decir, nuestro propio racionamiento no nos da para poder abordar en su totalidad. Nunca lo podremos hacer, pero sí tenemos una aproximación. ¿Cómo es lo que ya mencionábamos, la inteligencia en los ángeles y cómo es su capacidad volitiva? Porque ya hemos concluido que el ángel es un ser personal, está dotado de personalidad, tiene una psique que se mueve en estos dos terrenos de la verdad y de la bondad. Lo primero que podemos decir de los ángeles, mis hermanos, respecto a su inteligencia es que nos supera, y lo hemos mencionado, nos supera infinitamente. La inteligencia de los ángeles está dotada de una capacidad mucho más iluminada que la de nosotros, de tal manera que el ángel conoce o tiene un acceso a la verdad en una dimensión mucho más alta que la nuestra. No es lo mismo el conocimiento que tiene de la verdad un ángel al conocimiento que tiene de la verdad
un hombre. Nosotros estamos más limitados por nuestra capacidad de conocer, que es a través de los sentidos. Ya decía Aristóteles, nada hay en la mente si no ha pasado por los sentidos. La forma en que nosotros conocemos, mis hermanos, y también lo hemos mencionado en entregas anteriores, lo hacemos a través de manera discursiva, es decir, haciendo reflexiones, metiéndonos a una cultura, aprendiendo a través de un proceso de aprendizaje, pero en el caso del ángel no. El ángel, lo decíamos, no necesita ir a una facultad. El ángel, para conocer algo, le basta solamente desearlo. Y su capacidad intelectiva que tiene le permite llegar a conocer de golpe la realidad, porque conocen por intuición. De tal manera que ellos basta desear y conocen algo. Por tanto, el ángel, dada su naturaleza más perfecta que la de nosotros, puede conocer o tiene un acceso al conocimiento de la verdad mucho más amplia que la tuya y que la mía. Por eso aquí ya vamos a ir un poco perfilando este aspecto psicológico de Satanás. ¿Por qué? Porque Luzbel tenía un acceso a la verdad mucho más profunda que la tuya y que la mía. Por eso su pecado, el pecado de Satanás, que después veremos en qué consistió el pecado de Satanás. El pecado de Satanás es un pecado radical, absolutamente radical y absoluto, porque también su mente era mucho más radical y mucho más absoluta que la tuya y que la mía. Entonces, en este terreno de conocer la verdad, los ángeles tienen un acceso mucho mayor al tuyo y al mío. Estamos limitados nosotros, ya lo decíamos, por nuestras categorías espaciotemporales, tenemos materia. El ángel no, es inteligencia pura y conoce por intuición. Entonces, lo relativo a conocer la verdad, que en este caso es Dios, Dios es la verdad, su acceso era mucho más amplio. ¿Qué pasa con la voluntad? De igual manera lo podemos decir, mis hermanos. Así como el ángel tiene un acceso a la verdad mucho más amplia que la tuya y que la mía, el ángel tenía un acceso y tiene un acceso a conocer la bondad mucho más amplia que la tuya y que la mía. De tal manera que de aquí se desprende la capacidad de elección que tienen los ángeles. Los ángeles también eligen. No crean ustedes que los ángeles son seres que ya están determinados y que siempre se van a inclinar de acuerdo a su naturaleza. No, eso nada más está para las bestias, ¿sí? Los seres que no tienen dotados de un intelecto y de un raciocinio, por supuesto que no pueden ellos hacer elecciones. Solamente los seres personales podemos elegir, tenemos esta inclinación a elegir. De tal manera que los ángeles también eligen, también están haciendo estos actos de elección, como te lo mencionaba hace un momento. Nosotros a cada instante, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, bueno, también la operación de los ángeles es constantemente estar eligiendo. De tal manera que el ángel tiene la capacidad de elegir. Y de aquí, mis hermanos, se desprende el por qué existen ángeles buenos y ángeles malos. Porque los ángeles buenos, en el momento de su elección, optaron por la verdad y optaron por el bien. En el caso de los ángeles caídos, optaron a la hora de elegir, optaron por no la verdad, optaron por no el bien. ¿Qué fue lo que los llevó psicológicamente a hacer esta elección? Bueno, porque son libres. ¿Tú crees, mi hermano, que Dios no sabía que se estaba arriesgando con los ángeles a que un día ellos pudieran renunciar a Él, negarlo a Él, no optar por Él? Por supuesto, hermano. Así también tenía contemplada la naturaleza del ser humano. ¿Tú crees que Dios, cuando le regaló la libertad al ser humano, no sabía que el ser humano con su libertad podía un día decirle: yo no te acepto a ti? ¿Qué es lo que le ha pasado al ser humano? Que es, lo abordaremos en unos minutos más adelante, lo que pasó precisamente cuando este ángel caído empieza a tener una incidencia en la vida de nuestros primeros padres o los primeros seres humanos sobre el planeta Tierra, nuestros padres Adán y Eva. De tal manera que de aquí se desprenden los ángeles buenos y los ángeles malos. Por eso
Hay gente que me ha preguntado y hay gente que se hace esta pregunta: ¿por qué existen los ángeles buenos y por qué existen los ángeles malos? Por un acto de libertad. Eso es lo que nos hace incluso también a nosotros diferentes, mis hermanos. ¿Por qué existen? Vamos a pensar en tu propia familia. Esperemos que no suceda así, pero tristemente es parte de la naturaleza. ¿Por qué en tu familia existen de pronto, si tú eres papá, mamá y tienes hijos, por qué existen hijos, digamos, vamos a llamar en estas categorías, por qué existen unos hijos más buenos que otros? ¿Por qué existen unos padres más buenos que otros? ¿Por qué existen hermanos unos más buenos que otros? Bueno, por la capacidad de elección. No es que nacieron malos. Este hijo mío nació muy malo y este nació siempre muy bondadoso. No, mis hermanos, todo lo que hace Dios lo hace bueno. Lo que pasó es en el ámbito de las elecciones. Eso hay que tenerlo muy claro, porque de aquí se desprenderá, mis hermanos, cómo es la psicología concretamente de Satanás y cómo opera en tu psicología. Sigue al Padre Adolfo María en redes sociales. Búscalo como Padre Adolfo María o visita su página web padreadolfomaria.com o católicosenserio.com y mantente al tanto de eventos, diplomados y proyectos en los que puedes participar para ser un católico en serio. Pues bien, mis hermanos, ¿cómo es que opera Satanás en la psique del ser humano? Conociendo ya estos presupuestos que hemos puesto sobre Satanás, sobre los ángeles concretamente, de que tienen su capacidad de elección, bueno, pues para podernos empezar a dar una idea de cómo Satanás comienza a utilizar estos dos bloques que conforman la psique del ser humano. ¿Tú crees que el demonio no sabe que su psique se conforma de estas dos realidades? Lo que tiene que ver con la verdad y lo que tiene que ver con la voluntad. Lo conoce perfectamente. Él es un autopsicólogo que conoce a la perfección cómo opera su psique. Si conoce, por la dimensión que tiene, su capacidad intelectiva que tiene, si conoce los rasgos de su personalidad y conoce la psique propia de su naturaleza angélica, ¿tú crees que no conoce la naturaleza tuya y la mía? ¿Tú crees que no conoce la psique tuya y la psique mía? Lo conoce, mi hermano, a la perfección. Por eso yo siempre lo he afirmado, no hay psicólogo más grande que el mismo Satanás, porque él tiene acceso a un conocimiento mucho más amplio, ya lo dijimos. Por eso conoce perfectamente la psique del ser humano, y no solamente eso, mi hermano, conoce tu psique a la perfección y conoce mi psique. Aquí es donde vamos a ir nosotros esclareciendo por qué termina agradándonos el pecado. Porque él, al conocer muy bien cómo opera esta cuestión del intelecto con la verdad y cómo opera esto de la dimensión volitiva o de la voluntad hacia el bien, mi hermano, él va pasos adelante de nosotros. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y gracias a que somos bautizados, podemos en un momento dado nosotros no solamente estar a la par de Satanás, ponernos por enfrente y por encima de él. El bautizado y el que está revestido de Cristo, el que está cristificado o que está crismado, como tú y yo que somos bautizados, podemos ir adelante del mismo Satanás. Y eso es lo que pretendemos precisamente con esta serie de temas que estamos abordando. ¿Para qué? Para que tú conozcas cómo opera Satanás y que tú te pongas por delante de él, que tú vayas un paso adelante. Bueno, una vez que el demonio conoce perfectamente estos dos elementos de la estructura psíquica del ser humano, lo relativo a la inteligencia, que busca la verdad, lo relativo a la voluntad, que busca el bien, quiero que te traslades tú en este momento imaginativo, gracias al Señor que nos dio la imaginación, que es precisamente también un acto de nuestra psique. Gracias a esta estructura psicológica nos permite entrar a la imaginación. Imagina tú a Adán y a Eva, concretamente a Eva, nuestra primer madre. Eva estaba dotada de una psique, por supuesto,
tenía una inclinación a la verdad y tenía una inclinación al bien, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es verdadero, qué no es verdadero. El Señor, cuando los colocó en el paraíso terrenal, dejó muy claras estas dos dimensiones. De tal manera que les dijo, bueno, pues crezcan, multiplíquense, empezó a dar una serie de elementos. Pero les dijo, ustedes pueden comer de cualquier árbol que ustedes están viendo aquí, menos de uno. De todos pueden, menos de uno. Lo que tiene que ver con la verdad. El Señor le dejó muy clara la realidad a Eva y a Adán para que conocieran la verdad. Cuando entra Satanás a la vida de Eva, fíjense bien, mis hermanos, y quiero que pongan mucha atención, porque Satanás comienza, ¿en dónde empieza a operar? En la cabeza. Comienza a actuar en la primera dimensión, la capacidad intelectiva que te permite conocer la verdad. Fíjense bien lo que hizo Satanás. Satanás se introduce a la vida de Eva y lo primero que le va a modificar es lo relativo a la verdad, con su intelecto. Y le empieza a decir, de modo es que ustedes pueden no comer de ningún... No, así no son las cosas. Eva le va a plantear al demonio cómo son las cosas. No, nosotros podemos comer de cualquier fruto, de cualquier árbol frutal o de cualquier árbol, ¿no? Pero hay uno del que no podemos comer. Inmediatamente, ¿qué iba a hacer el demonio? Alterarle la realidad, modificarle la realidad, de tal manera que le dijo, eso no es cierto, no es así, porque el día que ustedes coman de ese árbol del cual ahora está prohibido que ustedes lo hagan, van a ser como Dios. Fíjate cómo el demonio comienza a entrar en tu psique, primero a partir de este bloque que es tu inteligencia. Va a modificarte la realidad para que tú te empieces a confundir. Lo más seguro es que nuestra madre Eva se empezó a confundir y dijo, a ver, no tendrá razón este ser que me está diciendo que así no son las cosas. Empezó a modificar, le dio entrada a Satanás, que infinitamente la superaba en el intelecto, y Eva terminó cambiando la realidad. Lo que ya se le había planteado como verdadero, como lo correcto y lo verdadero es, de ese árbol no comas, ahora ya lo vio como que lo vio atractivo, lo vio agradable. Dice la escritura que ahora vio, como que lo vio atractivo ahora. ¿Por qué? Porque le modificó la realidad. Y quiero decirles, aunque este todavía no es el tema, en su momento lo abordaremos, de cómo actúa el demonio a nivel de conciencia en el mundo. Es la manera en que actúa hoy. Es nada más que tú abras un poco tus ojos, mi hermano, y te vas a dar cuenta cómo el demonio hoy ha cambiado la verdad. Hoy la verdad termina siendo mentira, la mentira termina siendo verdad. El demonio ha modificado la realidad, la verdad y la realidad para hacerte creer que así no son las cosas. Piensa por un momento en esto, mi hermano. Hace unas décadas era algo abominable el aborto. Abominable. O sea, porque era algo que no entra en el raciocinio humano. Es decir, cómo una mamá terminará asesinando a su bebé en su propio vientre. No, eso es impensable. Eso es una situación que se sale de lo proporcionado. Hoy, mi hermano, ¿cómo se ve el aborto? Se ve incluso como un acto totalmente racional, totalmente equilibrado, y una mujer que termina haciendo la opción por el aborto te felicitamos, porque tú eres una persona que te sabes adaptar a la realidad. Porque fíjense cómo el demonio es astuto. Así es como va modificando. Obviamente, una vez que el demonio modifica esta estructura de tu psique, que es el intelecto que busca la verdad, ya te ganó el terreno del 50%. ¿Por qué? Porque el otro 50% inmediatamente se va a brincar al terreno volitivo. Es decir, te va a empezar ahora a confundir el bien y el mal. Primero te confunde entre lo verdadero y lo que no es verdadero. Después te va a confundir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Y quiero que en la misma actitud hoy des una mirada, un paneo al mundo para que veas
cómo el bien hoy ha sido modificado, se reviste de mal y el mal lo revisten de bien. Eso es una obra del maligno, que lo ha venido haciendo. Él es un estratega, lo hemos venido mencionando, un estratega y un psicólogo de primer nivel que conoce perfectamente esto. Y por eso hoy muchos hermanos nuestros están en una confusión entre que ya no saben verdaderamente qué es bueno y qué es mal. A mí la gente, hermanos, no solamente a nivel de consultorio, cuando yo estoy dando psicoterapia con la gente, sino también a nivel de confesionario, que es todavía mucho más profundo, a nivel de conciencia, de repente me dicen, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? En cosas que son evidentemente buenas y malas. A la luz de una persona que utiliza el sentido común, no puede estarme haciendo esa pregunta. ¿Estaré haciendo bien en practicarme un aborto? ¿Estaré haciendo bien en ponerme un dispositivo intrauterino? ¿Estaré haciendo bien en quitar este dinero a un hermano de la herencia que nos dejó nuestro papá? O sea, empezamos a confundir, mis hermanos. ¿Por qué? Porque detrás está un maligno que incidió en tu psique para que tú empezaras a alterar tu intelecto, tu percepción, tu lectura de la realidad, y empezaras a alterar también tu percepción de la bondad o maldad. Es así, mis hermanos, como el demonio poco a poco va incidiendo en la vida de nosotros. Y yo quisiera, mis hermanos, cerrar esta aproximación a la psique de Satanás, invitándolos a que tomemos conciencia de cómo Satanás, a medida que han venido pasando las últimas décadas, mis hermanos, nos podemos dar cuenta que hoy a Satanás ya no le cuesta trabajo seducir a una persona. Si anteriormente le costaba mucho trabajo, porque había más virtud, porque había más conocimiento de la realidad, más apego a la verdad, más apego a la bondad, ha modificado la psique del ser humano. ¿Para qué? Para que hoy le resulte más fácil a Satanás atrayéndonos a nosotros. Aquí es donde vas a empezar también a explicarte por qué te gusta el pecado y por qué me gusta pecar a mí. ¿Por qué? Porque nos ha confundido de tal manera. Recuerda que el demonio es el gran mentiroso desde el inicio, el gran engañador. Nos ha confundido tanto Satanás que hoy muchos hermanos nuestros el bien lo dan por mal y el mal lo dan por bien. Por eso, y ojalá que en un momento dado también abordemos un tema que a mí siempre me ha parecido interesante y que he dado algunas conferencias sobre esto: cómo el demonio se ha metido a la psicología clínica. De cuando empezó la psicología, que tuvo su carta de ciudadanía como ciencia, para mí, y yo puedo fundamentarlo, cómo la psicología se ha convertido en una herramienta precisamente de Satanás, y que hoy está prácticamente psicologizada nuestra sociedad, pero con una psicología alterada, modificada, dañada, porque se ha convertido en un instrumento de una estrategia sumamente elaborada, sofisticada, que el demonio ha hecho y que le ha salido muy bien. Por eso hoy vamos a ver tantas enfermedades mentales o trastornos mentales, porque el demonio detrás de estas alteraciones de comportamiento está. Ojalá, mis hermanos, que en nuestra próxima entrega abordaremos este actuar concreto de Satanás en diferentes formas, como son la posesión, como es la vejación, como es la obsesión, y estaremos analizando diferentes formas en las que Satanás va a alterar nuestra psique, que podamos todos abrir conciencia para esto. Y no te olvides, mi hermano, que el reino de los cielos es de los que se hacen violencia.
Mis queridos hermanos, los invito para la siguiente entrega en la cual abordaremos la influencia, el influjo de Satanás sobre el mundo moderno. La Iglesia Católica se colapsa. Hoy estamos siendo testigos de su desmoronamiento, viendo caer uno a uno los pilares que por más de 2000 años la han sostenido. Su doctrina, su liturgia, su autoridad moral frente al mundo se apagan. Sus templos se vacían. No son pocos los que desean e incluso afirman que la Iglesia Católica ha llegado a su fin. Pero hay algo que olvidan aquellos que afirman y desean el final de la Iglesia Católica: que la Iglesia es Cristo, y Cristo no miente porque Él es la verdad, y sobre Él descansa el fundamento de la Iglesia Católica. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Estos no son solo tiempos de crisis, de acusaciones, de condena, de renuncia, de abandono. Son tiempos sobre todo de oportunidad para la santificación, de demostrar que hoy se debe ser un católico radical, auténtico. Católicos que lejos de abandonar, conocen, aman, proclaman y embellecen a la Iglesia, la única Iglesia de Cristo, el único Señor. Son tiempos para ser católicos en serio. Es tiempo de buscar soluciones, reformación y purificación. Cristo vuelve a exigir renovación en su Iglesia. Necesitamos entender que el problema radica en que hemos apartado nuestra mirada de Cristo. Es precisamente por esto que nuestra Iglesia se hunde hoy en la tempestad y los vicios de este mundo. Los católicos en serio. Es un movimiento católico de inspiración mariana que nos mantenemos en una constante conversión, que nos sabemos de barro, frágiles, pero que no nos detenemos en el camino del lamento. No hay tiempo para ello. Somos católicos caminando hacia la santidad. Somos hombres de fe que buscamos devolver la pasión, el fervor y la identidad de ser católico mediante el conocimiento profundo de la auténtica fe católica. Esta es una llamada para todos aquellos que creen en el proyecto de Cristo, como lo hicieron los apóstoles que dejaron todo por seguirlo, como hicieron los mártires que derramaron su sangre por este proyecto grande de amor. Este es un llamado para ti, a que pongas a los pies y servicio del Maestro toda tu vida para instaurar su reino en la tierra y esperar su victoria final frente a los poderes del infierno. Sé parte viva de este movimiento para que todos juntos seamos los católicos en serio.